Bienvenidas y bienvenidos al Cuartel Podcast, el programa donde mi amigo Checo Wild, yo, Moisés Argüello y yo, José Ángel Fernández, venimos a contar historias que creías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprenderte. Excelente. Pues bienvenidas y bienvenidos. Checo, ¿cómo estás? Bien, aquí feliz de empezar este episodio del Cuartel Extra, o aún no lo hemos bautizado, pero se llamará como se llame. Supongo que ya ahorita que esté en Spotify, en Evox y todo eso, ya estará bautizado, gracias a Dios. Entonces, pues pero sí. Siempre le hablamos a la gente del futuro. Este especial del Cuartel, hoy no estamos solos, nunca estamos solos, pero hoy nos acompaña desde Ciudad Real, en España, José Ángel Fernández. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este nuevo especial, ¿no? El primero, ¿no? Espero que muchos. Ajá. Y venimos a hablar de espadas. Espadas, así es. Y pues platícanos un poquito, José Ángel, ¿cómo surgió esta idea de esta colaboración? Pues bueno, yo escuché un programa vuestro, el del Guerrero Samurái, y a raíz de ahí decidí contactaros y comentaros, ¿no? El tema de que se viene apreciando el mundo samurái o el mundo japonés, ¿no? Concretamente, el mundo occidental venimos apreciando mucho esa cultura, tanto que a veces la idolatramos, la ensalzamos demasiado, ¿no? Y aparte que yo soy fanático de la cultura japonesa, dije, ¿por qué no traer un programa o proponeros un programa, que fui yo el que os contacté y dije, oye, ¿por qué no hacemos un programa donde comparemos espadas europeas, por ejemplo, con asiáticas, inglesas? Bueno, da igual, ¿no? Europeas claro. Otros continentes. Claro que sí. Pues aquí estamos. Aquí se estamos. Cumplió un sueño. Se cumplió, ¿no? Cuando preparé ese episodio, recuerdo haber hecho un disclaimer que te podrás dar cuenta, que es una sección ya importante de los episodios, en la que dije, bueno, hasta aquí terminamos la historia de los japoneses y a partir de aquí voy a hablar de espadas. Tienen todo el derecho a no escucharme porque voy a hablar de cosas que según yo no le interesaban a nadie, pero ahora nadie podrá contradecirme y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos. Pero mira, tuvimos que cruzar el Atlántico para que alguien nos dijera, a mí sí me interesó y quiero hablar con ustedes de eso. Entonces, espadas. Pero os pasará a menudo, ¿no? Porque a nivel podcasting o con temas, ¿no? Hay gente que lo escucha luego después, ¿no? Hay un tiempo en el que viene gente nueva y va a venir gente nueva a vuestro canal y va a haber temas que saquen debate y que ya aparentemente sean temas antiguos. Pero mira, por ejemplo, yo escuché que me gustó por el título. Fíjate, a veces un título de un programa te hace descubrir pues gente nueva, como sois vosotros, y un podcast nuevo en este caso. Claro. Y tú también tienes un podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? El podcast es Caverna de Ánimas. En iVoox me podéis encontrar, nada más. O sea, solo manejo esa plataforma. Y trato de misterio, es misterio absoluto. Desde el raciocinio, la parte más escéptica, hasta la parte más mágica o espiritual, como cada uno quiera catalogarla. Enfrentamos a psicólogos, con parapsicólogos, con medium, con gente de los dos mundos, ¿no? E intentamos siempre tratar el tema con mucho respeto absoluto para que nadie se sienta ofendido. Y si se siente ofendido, pues mira, ya no podemos hacer más, ¿no? Pues el podcast es gratis a final de cuentas. Sí, claro. Muy bien. Pues ahí está. Entonces, Caverna de Ánimas en iVoox. Si a alguien le interesa el tema, pues puede ir a buscarlo, ¿no? Y, bueno, estás pasando entonces de misterio a historia. Sí. Concretamente un tema muy, muy interesante, ¿no? Que son las espadas. Pero no es raro. Fíjate que nosotros, al parecer, el programa pasado nos dimos cuenta de que nosotros estamos pasando de historia a salud y bienestar, porque nos están usando como podcast para inducir el sueño. Entonces ya vamos a empezar a aparecer en salud y bienestar. Hombre, ahí mindfulness y cosas así. Sí. Hay un hueco ahí, ¿eh? Lo mismo, por ahí podéis sacar followers, ¿no? Sí, ahora es historias que te hacen dormir. Que querías conocer, pero te hacen dormir como nunca antes, ¿no? Pero te quitan el insomnio. Podemos hacer el programa muy bajito, ¿no? A lo mejor así ASMR y todo, ¿no? ASMR, claro. Pues nada. Muy bien. Pues chicos, si gustan, vamos empezando con las espadas.
Desenfunden. Desenfunden, cojan las espadas y desenfúndenlas. Pues mira que tengo aquí atrás unas cuantas, ¿eh? Tengo unas cuantas. Tengo una de Star Wars, tengo algunas de anime, tengo algunas por ahí que podría enseñar, ¿no? Pero bueno, no es el caso. La metalurgia de Star Wars sería muy interesante, pero el acero Beskar es muy difícil de encontrar ahorita. Entonces, vamos a algo que sí esté en nuestra tierra. ¿Qué tienen para contarnos del origen de las espadas? Bueno, ¿quieres arrancar, José Ángel? Adelante. No, tú. Empieza tú porque así yo voy replicando si tengo que decir. Excelente. Sí. Iniciamos con fraternidad, después nos vamos a pelear y vamos a decir que la katana, que el florete, antes de cada duelo es necesario el respeto. La caballerosidad. Sí. Nada, pues bueno, yo siempre arranco todos los episodios con esta sección de disclaimers. Dijimos que vamos a hablar de espadas, vamos a hablar de algunos guerreros, desde la completa ignorancia que pueda tener alguien que ni siquiera es historiador, pero nos vamos a divertir y diciendo que si vamos a partir de la idea de buscar cuál espada es la mejor, estamos perdidos, solamente vamos a dar puntos buenos de un tipo de arma, puntos malos, porque creo que si hubiera una espada perfecta, todas las espadas serían de esa manera. No hay razón para que haya diferentes formas si tu vida depende de ella, ¿no? Pero como todo en la biología, depende de la especie. Y en psicología depende del contexto. Claro. La espada es que se adapta mucho al tiempo, ¿no? Y al guerrero, ¿no? Es que al final no hay una espada perfecta. Y a la defensa también, ¿no? Claro, al final vamos a ver aquí muchos metales y muchas empuñaduras que van a ser útiles para una época, pero inútiles para otra, y en campo abierto, en campo cerrado, en duelo a uno, caballería. Claro. Exactamente. Es que claro, es muy difícil comparar todas, pero yo creo que un viaje a través del tiempo estaría muy bien, ¿no? Sería algo muy interesante. Pues vamos a eso. ¿Con cuál espada arrancarías, José Ángel? Digamos. Depende. No podemos decir cuál es la primera espada porque saldría todo el mundo a debatir, pero ¿dónde arrancaríamos? Tenemos que empezar en algún momento. Es que depende, ¿no? Porque al final el Gladius sería una espada muy interesante porque la conquista del Imperio Romano, o sea, sería algo primordial a nivel histórico, tratarlo desde ahí. Pero para mí no es una espada que a mí personalmente, todo lo que voy a decir a partir de ahora es gusto personal a nivel de espadachín y a nivel de espada, porque siempre voy a ir uniendo, aunque no es el tema, voy a ir uniendo espada con espadachín, porque al final el uso y la estrategia de combate era diferente una de otra. El Gladius yo creo que es una de las espadas más importantes de la historia. Sí, eso lo creo completamente. Entonces, podemos arrancar por ahí, podemos arrancar por una espada vikinga, aunque yo creo que vikingo más se usaban hachas y otro tipo de armas más que espadas, aunque había espadas vikingas. Claro. Concretamente, yo creo que ellos eran más fans de otro tipo de hierros, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues mira, aquí viene un poquito la parte del contexto histórico, ¿no? ¿Qué es el Gladius? El Gladius, para los que no conozcan muchas espadas, es la típica espada romana, es una espada muy corta, la hoja debería haber tenido alrededor de 45 centímetros y se utilizaba en una formación de combate famosa por la Legión Romana, ¿no? Era una espada para colocarte detrás del escudo, avanzar, picar y ya está. O sea, era solamente una estocada y algunos cortes, ¿no? Pero con el tiempo, o sea, tenías un alcance muy corto. Y quiero decir que normalmente la mayoría de los ejércitos reales en esta época no se usaban espadas. La cantidad de acero que se requiere para hacer una espada es mucho mayor que para hacer una lanza. Entonces, madera hay y poco acero, eso se puede dar a la infantería. Además que operar una lanza requiere mucha menor experiencia que operar una espada. ¿En qué cambió Roma con respecto a otros guerreros? Pues es que tenía la oportunidad, el dinero para poder producir un ejército dedicado y no una leva que pudiera cargar espadas. Sí, exactamente. Pero conforme Roma se fue afrontando a diferentes guerreros, tuvo que cambiar su gladius por lo que fue la espata, que es un gladius un poco más largo con mango de madera y que evolucionó a lo que fue la espada vikinga. Pero nuevamente, como decía José Ángel, o sea, a lo mejor los vikingos no son tan famosos por sus espadas, porque eran muy ornamentadas
y eran prácticamente para la nobleza. Todos los demás, la gente de abajo, utilizaba hachas, utilizaba lanzas, por ser una herramienta de trabajo, pues es tu hacha con la que trabajas y pues te sirve para pelear. Y... Me parece muy curioso lo que acabas de decir, ¿no? Espadas para la nobleza y para la gente de dinero, ¿no? Habitualmente vamos a ver a lo largo, yo creo, del podcast y de la historia, quien quiera investigarlo, muchas de las espadas se usan, por ejemplo, en Europa, yo voy a entrar aquí ahora, con esto de Europa, se usaban para adornar vestimentas. Claro. Eran simples adornos o simples reliquias que adquirías. Por esto has dicho de las ornamentas, me ha gustado mucho, por cierto, porque es que concretamente era así, ¿no? Eran espadas ornamentarias para lucirlas, ¿no? Claro. Es que además es un símbolo de poder. A final de cuentas es un símbolo de poder, de estatus y de deberes, porque ¿quién te daba la espada? Por ejemplo, el rey o tu gobernante, y era un símbolo del deber con el rey, del deber de lealtad que tenías, por ejemplo, con el rey. Entonces, pues eso. Sí. Tú cedías la espada, eso se ve mucho en las juras de caballeros, ¿no? Cedías la espada, el rey te hacía los 3 toques y te cedía la espada para, ya te nombraba caballero, ¿no? Para servir, ¿no? Sí. De hecho, yo saqué, hablando regresando un poquito al Gladius, yo saqué un dato interesante que dicen que estaba inspirado en armas de la península ibérica, de los hispanos, que pesaba hasta 1 kilo y que también se supone que los celtíberos tenían este tipo de espada de corte y estocada, y de ahí lo fueron copiando tanto los griegos con sus sifos como los romanos con el gladius. Hay quien dice que los hoplitas griegos tenían sifos, hay quien dice que no portaban sifos, por esto que decía Checo de lo caro del acero, o del hierro, porque pues el hoplita se pagaba su propio escudo, su propia lanza, su propio equipamiento, pues, mientras que el soldado romano ya, como decíamos, era un soldado profesional, ¿no? Vamos a ver a lo largo yo creo que del podcast, que la mitad de guerreros se tenían que pagar sus propias armas y muchas veces utilizaban materiales o forjas de fuera de su propio país que eran de peor calidad y de peor recurso, porque al final eran su herramienta, pero vemos que va a haber muchos herreros de fuera que van a hacer un estilo de espada, o una espada concretamente, diferente y mucho más barata. Lo que vemos ahora mismo, ¿no? Con la importación de ciertas cosas de China, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pues los materiales eran peores y no daban el resultado artesanal que se esperaba de esas espadas, ¿no? Claro. Sí, yo aquí me había olvidado una cita, justo ahorita la retomé, una cita para hablar sobre las espadas, lo que decía José Ángel, de siempre la espada y el guerrero, y esta es una cita de Edward Oakeshott, que es un historiador de espadas vikingas, y dice, cito, ¿quién puede separar al hombre y la espada? Una no vale nada sin la otra. Fin cita. ¿Qué les parece? Claro. Obviamente, ¿no? Sí, en esa época uno no valía nada sin el otro, ¿no? Que ahí yo sí difiero un poquito con ese historiador, porque la espada por sí sola vale bastante, ¿no? Lo puedes revender un cuerpo caído y la tomas, pero bueno, lo romántico está ahí en la cita. Yo llegué a escuchar eso, de hecho, llegué a escuchar que habían enfrentamientos en donde una espada valiosa se mataba al portador, entonces te quedabas con esa espada y la vendías y podías comprar muchas otras cosas por lo que valía la espada. Sí, porque además iban ganando nombre, ¿no? O sea, exactamente. Sobre todo ahora en literatura fantástica, pues está la famosa Excalibur, ¿no? O sea, esta espada mágica. Siempre al final contaban historias, ¿no? Las mismas espadas japonesas, conforme iban avanzando de guerrero en guerrero, se atribuía poder a la espada. Exacto. Y era un legado también. Claro. Tú se lo dejabas a tu hijo, luego a tu nieto, etcétera, etcétera. Lo que hay que ver sobre eso, y aquí yo creo que voy a ser la nota discordante del tema, y es que la mayoría de espadas que se usaban para la lucha, las batallas, acababan melladas, acababan destrozadas, acababan quebradas, ¿no? Entonces, muchas de las espadas que han llegado a la actualidad de esa época son espadas ornamentarias, o sea, han pisado muy poca batalla.
Sí. Ceremoniales, efectivamente. Entonces, no han tocado apenas batalla. Algún duelo, algún pairing, alguna cosita así, pero nada concretamente que se acerque al destrozo que había en esas batallas, ¿no? Claro. Entonces, sí, es que, o sea, por muy buen acero que tengas, siempre se va, o sea, se va a golpear. Se va a golpear desgastar, además. y estás jugándote la vida, ¿no? No vas a golpear despacito para no dañar tu espada. Entonces, sí. Es así, ¿no? Y luego, ¿qué viene después de la espada vikinga? La espada vikinga todavía, una característica importante es que empieza a desarrollar no recuerdo ahorita el nombre, el palm en inglés, que es la parte de abajo el contrapeso. El contrapeso empieza a crecer, pero la guarda todavía no existe o es muy pequeña, ¿no? La guarda es esta que protege la mano. Y eso empieza a cambiar. Son las dos varitas que forman la cruz, pues. En la típica espada de caballero, porque esa depende de la especie. Sí, ¿no? depende, pero es la típica, que te impide que te cortes con el filo, a final de cuentas. No le empuñas. No es tanto que te cortes tú con el filo, sino que en un duelo, o cuando espada contra espada, no rebase y no te toque la mano. También, exacto. Porque una herida pequeña en la mano y te arruina, ya no puedes pelear. Claro. Entonces, eso empieza a cambiar y surge esta espada, digamos, arquetípica con la forma de cruz de la guarda. Pero esta guarda cambia con el tiempo de acuerdo al uso de la espada, que yo creo que es a donde va a querer llegar José Ángel ahorita en un punto, hablando sobre la espada ropera y estas guardas famosas, ¿no? Que llevan a hacer los mosqueteros. Y eso tiene mucho que ver con cómo se usa y con el punto de equilibrio de la espada, ¿no? Claro. O sea, le digo que yo sí me traje mis espadas, ahí para comparar. No son espadas, son mis cuchillos de cocina, pero quisiera y traje aquí, entonces, este es un cuchillo japonés de cocina. Oye, qué bonito, Entonces, lo que quería decir es que este cuchillo tiene el punto de equilibrio más en la hoja, ¿sí? Está más hacia la hoja que hacia el mango. Ahí soy pésimo con el equilibrio, pero bueno. El punto se entiende, ¿no? Está por aquí. Sí. Su punto de equilibrio. Entonces, para los que nos están viendo por YouTube, obviamente. Ya, lo siento. Pero bueno, si tomas una espada que tiene el punto de equilibrio más sobre la hoja, tu agarre, si lo tienes desde el mango, puede golpear muy fuerte, que este sería, por ejemplo, un mandoble, una katana, cosas por el estilo, pero no tienes tanto control acá. Si tú quisieras tener un control más fino, tendrías que tomarlo desde el punto de equilibrio. Desde esta parte tengo ahora un cuchillo alemán, ¿sí? Entonces, tiene su punto de equilibrio más cerca del mango. Claro. ¿Sí? Entonces, es mucho más ágil en la punta. Sí. ¿No? Sería más una daga, ¿no? Sería más Nos sacas los ojos ahorita. Sí, pues bueno, ese sería, por ejemplo, el principio de la espada ropera, que tiene el punto, su punto de equilibrio, el peso está en el mango. Entonces, la punta es muy veloz. Y eso cambia, por ejemplo, las guardas, porque hay espadas roperas que se utiliza un dedo por encima de la guarda para jugar con el punto de equilibrio atrás, entonces hay que protegerlo, ¿no? Esa es una parte que va a cambiar. La evolución de la espada es un mundo, ¿eh? Es que podríamos estar 6 horas hablando simplemente desde la evolución, ¿no? Pero como es un programa corto, al final, pues tenemos que navegar entre unas y otras. Has nombrado las espadas roperas, que son mis favoritas, y es porque yo tengo una fascinación por el estilo de lucha que se tenía, la destreza que se llama, ¿no? Los espadachines tenían destreza en el uso de las armas, ¿no? Pues había la destreza de la espada, la destreza de ciertas armas, me da igual la lanza, el tal, pues eran diestros con ellas, ¿no? Y concretamente había aquí en España una fama que tienen los españoles, europeos en general, pero sobre todo los españoles con los tercios, del uso de la destreza de la espada ropera. Y bueno, la daga de desarme, que era la quitapenas, la vizcaína, que alguno me va a matar si digo vizcaína, pero es así, se han nombrado en la historia en algunos textos. Pero más tarde llegaremos a ello y ya hablaremos. Os dejo hacer el hilo temporal que me está gustando mucho. Muy bien. Pues una última cosa de las espadas vikingas que yo encontré es, no sé si han oído hablar de las espadas Ulfbert. O Ulfbert, sí, Ulfbert. No, adelante. Yo no. Pues al parecer se han encontrado unas espadas que tenían como esta marca que se le llama Ulfbert, que tienen muy poca escoria en su forja, o sea, en su metal
tienen muy poquita escoria. Entonces, la escoria es todo lo que la basura, digamos, las impurezas exactamente, que podrán hacer que el acero durara menos tiempo. Entonces, sorprende bastante a los arqueólogos y a los estudiosos y se preguntan, ¿cómo es que los vikingos lograron tener este acero tan puro, de tan buena calidad, si ellos no tenían forma de cuidar, de forjar estas cosas? Entonces, parece ser que la principal hipótesis es que llegó el acero indio, que yo sé que también saben un poquito de esto. Ahorita hablamos del acero indio, que es de muy buena calidad. Parece ser que los mejores forjadores del lugar venían de Sri Lanka y hubo una importación a través del río Volga hasta los territorios vikingos del norte. Y es así que llegaron estas espadas, ¿no? Sí, de hecho, se han encontrado espadas Ulver, copias piratas, que obviamente están más echadas a perder, pero las originales se han encontrado que están bastante bien conservadas. Órale. Fíjate que ese tema del acero se soluciona una vez que alcanza cierta temperatura, porque ese es el problema. Cuando tú alcanzas cierta temperatura, puedes tomar acero de cualquier lugar y volverlo igual de bueno, porque al fundirlo, le quitas las impurezas, pero si no logras la temperatura necesaria para que toda esa escoria llegue a la superficie, es donde surge el problema, ¿no? Que esa es la razón, por ejemplo, del acero japonés, que tenían que hacer este proceso de doblado para tratar de ir eliminando la escoria en cada golpe, poco a poco. Perfecto, claro que sí. Se hacía una forja muy lenta, ¿no? Al final habéis dado en el clavo, o sea, la forja del acero es un arte, ¿no? Y al final estos japoneses, por ejemplo, acabas de enseñar un cuchillo japonés. Yo al ver el cuchillo japonés y el alemán, que yo no estoy comparando uno con otro, ojo, antes de que alguien me diga tal, a mí me ha gustado más el aspecto del cuchillo japonés. Sí, sí. A mí, personalmente. Por la estética. ¿No? Sí, por la estética. Creo que es más bello. Sí, ya no te sabré decir qué cuchillo es mejor que otro, porque entonces entraríamos en una comparación infinita también, ¿no? Y absurda. Pero de Damasco, tal, no sé qué. Bueno, ya entraríamos en cosas, el forjado, más lento, frío, tal. Entraríamos en cosas muy largas. Pero a mí, personalmente, el cuchillo japonés, en general, el acero japonés me parece bellísimo. O sea, el tipo de forja. Queda bien para el sashimi. Bastante bien. Queda fantástico, además. Al final he visto cortadores de sashimi y parece que no, usando kodachis. Sí. Para hacer salmón. Salmón o atunes estos grandes para despiezar estos atunes con kodachis prácticamente, que son esta katana pequeña. Pero sí, bueno, yo creo que era más espectáculo, ¿no? Sí, es que además, o sea, imagínate, ahí ya voy a brincar a mi campo de dominio, que son los atunes, ¿no? Los pelágicos mayores, como se conoce en el mundo de la biología. Y es que un dato completamente fuera del tema, pero el último récord mundial de venta de atún aleta azul superó los $3.2 millones. Entonces, es un atún que se va a vender bastante caro y si utiliza una espada, bueno, no es una espada, es un cuchillo especial para cortar atún que valen hasta $10,000 cada cuchillo. Y el maestro que va a cortar un atún de $3.2 millones, pues obviamente tiene que hacer el show, ¿no? Que lo amerite, porque ese atún lo vas a servir en un restaurante de caché y pues poco que cortes mal, eso ya vale un dinero, ¿no? O sea, claro. No soy bueno para las sumas, pero no sé cuánto cuesta el gramo de atún a $3.2 millones, más de lo que gano seguramente. Sí. Es una locura, ¿no? Calcularlo ahora mismo, pero son maestros, son muy meticulosos y son muy metódicos en lo que hacen, ¿no? Los japoneses al final tienen esa... Yo creo que los países latinos, ¿no? Los países de que tenemos sangre caliente, no tenemos esa tranquilidad que tiene el japonés o los países asiáticos, esa tranquilidad de hacer las cosas muy despacito y bien hechas, ¿no? Muchas veces vamos deprisa y corriendo a hacer esto y ahí sí, ahí ellos nos ganan por goleada, o al menos eso pienso yo. Claro. Muy ceremonial, ¿no? Sí. Sí. Muy ceremonial, además. Y fíjate que... Pero si quieren, viajemos un poquito... Es que iba a tener un segue perfecto con este tema entre la diferencia de japoneses y estamos hablando que las espadas europeas cómo evolucionaron, ¿no? Cómo se fue adaptando la espada a la armadura y la armadura a la espada, esta guerra armamentística, ¿no? O sea, primero se consigue una espada con mayor alcance, pues empiezas a protegerte y salen las cotas de malla. Entonces, ¿para qué? Para protegerte de cortes. Después necesitas atravesar la cota de malla, necesitas una espada punzante
y que surge la armadura con placas para que no la puedas punzar. Y después, para contrarrestar la armadura de placas, surgen las armas contundentes, ¿no? Las masas, para, no importa que no corte, pero el hematoma o la fractura que te va a producir interna, eso, ¿no? Y siempre decimos que evolucionan, pero ¿qué pasó en el Japón feudal? ¿Sí? En el shogunato, Japón no evolucionó en más de 700 años. ¿Qué pasó? O sea, nada. O sea, pasaron muchas cosas, pero no evolucionó, mantuvo esa calma, esa tranquilidad. No, entonces no hubo necesidad para que no evolucionara ni la espada ni la armadura. Japón cambió cuando cambió el mundo, cuando llegó el arma de fuego. Claro. Sí, tengo algo que decir. Os voy a contar una historia porque aquí conviven la era Tokugawa, el shogunato, tal. Hay varias eras en las que pasa Japón y lo que le pasa es que rechaza los estilos, el samurái con el bushido, ¿no? Con los códigos que tienen ellos de honor, suelen rechazar muchas armas. Sabemos que los samuráis no son simplemente espadachines. Se ha visto que el uso de los ejércitos samuráis tenían jinetes con espadas, bueno, con katanas concretamente, arqueros de arco corto, a caballo, tenían también lanceros, tenían muchos estilos de lucha, no concretamente, pero los samuráis concretamente rechazaban mucho a los piratas, a los mongoles, porque veremos que han luchado. Claro, comparando guerrero y espadachín, los mongoles no tenían esos códigos y en campo abierto solían ganar a los mongoles no tenían códigos. No tenían códigos, ¿no? Ninguno. Pero el tema era este, que cuando empezaron a haber ciertos enfrentamientos y ciertas invasiones a Japón, ¿qué hizo Japón? En vez de adaptarse y aceptar que había flaquezas, lo que hizo fue rechazar muchas cosas del extranjero. Incluso las armas de fuego. Las adapta luego después con los mosquetes, los mosquetones, pero ya muy tarde. Y ya estamos siglo XIX prácticamente. Claro, ya muy tarde. Cuando ya, curioso, por ejemplo, ¿no? La conquista de España ya lleva años fuerte en ese sentido con armas de fuego. Claro, porque es curioso, ¿no? Que el Japón haya decidido, o sea, esto es cosa mía, pero como que el japonés dijo, pues todo lo que viene de afuera me ha afectado o me ha querido invadir o me ha querido dañar, entonces igual y no. También lo que le pasa a Japón, y esto no viene muy a cuento con el acero, es que Japón y a los países asiáticos son maestros en la cerámica y rechazaron durante mucho tiempo el cristal. Durante mucho tiempo. Y eso también es un atraso cultural enorme. Ahora igualmente estamos igualados, ojo, nada que nadie diga aquí, oye, que Japón tal, no, oye, la tecnología que tienen aquí, allí, que no la tienen allí, ya os lo digo yo. O sea, sí, ahorita tengo afuera al cónsul japonés aquí gritándome. No, gracias. Pero los países asiáticos rechazaban el cristal y el cristal es uno de los mayores avances, tú lo podrás decir, Checo, en química, por ejemplo, ¿no? Porque el cristal, las probetas, todo este tipo de cosas, la cerámica no te dejaba hacer estas cosas, las lentes... Sí, exacto, las lentes, sobre todo las lentes en la parte de la ciencia, o sea, pues tenemos, ¿no? los telescopios, los microscopios que cambiaron nuestra completa existencia, ¿no? Y nuestro entendimiento del universo y la naturaleza. Así es. Entonces, pero ya estamos muy lejos de nuevo de las espadas. Felicidades, estamos haciendo un episodio auténtico del cuartel. Pero seguimos en Japón, entonces, ¿qué tienen para contar de las armas japonesas? Depende, yo tengo cosas. Tú, Checo, no sé qué tendrás. Yo tengo cosas. No, yo creo que dejé todo plasmado en el episodio, que yo creo que hubiera estado bien decir que antes de escuchar todo nuestro tertulia sobre esto, si no han escuchado el Guerrero Samurai, pasen a escucharlo y ya regresan para acá. Pero yo creo que yo dejé todo lo que tenía que decir en ese episodio y más bien ahora te dejo a ti que hables de Japón y si tengo que replicar, replico algo. Vale, yo voy a hacer un orden cronológico, ¿no? En el que España está muy avanzada y la herrería española está siendo idolatrada prácticamente por toda Europa, sobre todo el acero de Toledo. Sí, claro, famosísimo. Es contundente, ¿no? Las espadas España, toledanas. Efectivamente. Pero voy a hacer un pequeño salto de un lugar a otro y es que no sé si sabéis que hay simulaciones de espadas roperas, o bueno, espadas
Es que luego hay muchas variantes de roperas, las que se utilizaban para el combate y las que no se utilizaban en el combate, que eran muy diferentes, ¿no? Pero hay espadas roperas hechas en Japón, Ok, en aquella época. eso no tenía idea. Hay ¿Puedes una describir batalla... para la gente que, José, puedes describir rápidamente para la gente que no esté familiarizada con espada ropera, cómo era más o menos? Una espada ropera medía aproximadamente entre 1 metro y algo, no llegaba, pesaba unos 600, unos 200, andaba por ahí, más o menos con la katana, era de uso a una mano y solía dividirse en 3 estilos, ¿vale? Era ropera de lazo, de conchas y de taza, ¿vale? Llevaba 2 gavilanes, que son estas 2 extremidades, por así decirlo, que has nombrado tú al principio, que se usaban muchas veces para contrarrestar los movimientos de otras espadas roperas y de otras espadas, ¿no? Y se usaban para punzar habitualmente, aunque tenían filo y solían cortar. En España siempre iban acompañadas habitualmente o de otra espada o de una daga de desarme, que bueno, la he nombrado al principio, que podía ser esta vizcaína o esta quitapenas, misericordiosa, también había otro estilo o de vela, también había otro estilo, ¿no? Y eran espadas que al final tú con tu propia espada podías hacer movimientos para desenvainar y para atacar al contrincante, le podías bloquear un ataque y con la daga rematabas o al revés, ¿no? Bloqueabas con daga, desarmabas incluso en algún momento, daga de desarme, y entrabas a matar, ¿no? Que es lo que hace mucho el italiano, el español, porque vamos a ver que esta espada se puede llamar aquí ropera, rapier o rapier, y en Italia Claymore, o bueno, hay un montón de estilos, ¿no? De esta espada y de adaptaciones, ¿no? Pero concretamente se usó en Portugal mucho tiempo y siempre va utilizada por los tercios españoles, va muy relacionada, pero es que hay mucha controversia en este tema y yo creo que me tiraría 45 minutos solo hablando de diferenciar entre tercios españoles y el uso de la espada ropera. La espada ropera se utilizaba como espada de... Bueno, pues como adorno de la ropa y a veces como duelo. Claro. Era una espada muy buena. La destreza de los espadachines españoles era altamente en aquellos tiempos reconocida por toda Europa y era emulada, ¿no? Claro. Por esto vemos esta adaptación. Claro. Y lo que pasa aquí es que esta espada en combate de 1 a 1 era buenísima, buenísima. Este estilo de lucha, esta espada era buenísima, pero en campo abierto, en un ejército, no era una espada buena. No, para nada. No. Era una espada muy torpe en ese sentido, porque era larga, no, costaba desenvainar. Claro. Volvemos a los romanos con esta gladius, era mucho más rápida de desenvainar. Se solía situar esta gladius en el lado izquierdo, desenvainando con mano derecha a mango cambiado y escudo, escudete, depende de la formación romana, para entrar a pinchar y a cortar. Vemos muchos casos, esos cortes en Roma, ¿no? Bueno, no hemos nombrado a los espartanos, altamente conocidos por sus estrategias de combate, aunque en 300 yo digo que parecen más ninjas que luchadores romanos, pero en la época... ¿Te parece si vamos a un pequeño descanso y regresamos a hablar sobre los espartanos y sobre estos, digamos, rápidamente, los mitos, ¿no?, de las películas en el uso de las espadas? Porque a veces mucha gente cree que la espada se usa como vemos en las películas, como dice, los espartanos terminaron siendo ninjas en esta película y no es así, ¿no? Hago un inciso y yo creo que sería un cambio perfecto con lo que estás diciendo tú, en lo que he dicho de la espada ropera y Japón. Cuando llegaron los comerciantes portugueses, llevaban espadas roperas habitualmente. Hubo ciertos líderes japoneses que se cabrearon por ciertos asesinatos y le echaron la culpa a los portugueses. Ahí es cuando mandan a los samuráis a que luchen contra estos portugueses. Y es cuando se dan cuenta que la destreza de la katana contra la espada ropera, o lo que parece una espada ropera, lo que se describe, que hay por ahí algunos textos, hay algunas imágenes, de hecho se mantiene alguna, es mejor que la katana, o al menos la destreza de ese espadachín es mejor que la del samurái. Entonces, a partir de ahí es cuando se empieza a emular ciertas espadas, los japoneses,
los samuráis dicen, hazme una espada así, ¿no? Llega el armero y le dice, ¿por qué no me emulas esto? Y dice, pero esto no es una katana. Y dice, ya, pero es más certero. Sirve. Claro. No, lo que pasa es que la espada ropera pues, es más rápida que la katana, así de sencillo. Y pues para el tipo de armamento, de armadura que utiliza el samurái, pues simplemente corta, ¿no? Va haciendo cortes, va sangrando y termina con una diferencia en el resultado final. Que a ver, si probablemente si el samurái se hubiera adaptado, probablemente hubiera ofrecido la misma pelea, o si al portugués le hubiera dado una katana, no hubiera tenido ninguna oportunidad contra un japonés, ¿no? Lo has dicho tú muy bien, adaptación. El samurái seguía al bushido, no se adapta al bushido, pero tiene una cosa muy buena, que es que mueren con honor y adoraban morir con honor. Entonces se guiaban por códigos muy diferentes. Y lo buscaban, ¿no? Además. Lo buscaban, efectivamente. Honrar era. Eso. Pues vamos a la pausa. Entonces regresamos de la pausa, descansados, relajados, felices, frescos. Y para terminar Japón les voy a contar un datito curioso. Por si hay algún friki aquí de la cultura japonesa que tenga algunos tatuajes, no sé, quiera ir a Japón a disfrutar de Masamune. Masamune Swords es una empresa de espadas japonesas legendaria, porque Masamune es un personaje que parece ser que hizo varias espadas famosas y ahorita ya van en Masamune número 24. O sea, es el legado número 24 de la familia. Siguen haciendo espadas en la región de Kamakura. Entonces, si alguno de ustedes, escuchas o amigos, quieren ir a un tour en la fábrica de Masamune Swords, cuesta la hora 5,000 pesos mexicanos, lo que viene siendo alrededor de 200 euros. 200 euros la hora. 200 euros la hora de tour. Así bueno, es. ¿te han pagado por el patrocinio? No me han pagado por el patrocinio, pero aquí estoy. Pues pídeles algo. Aquí atrás quedaría bien una. Ahí queda bien la espada, ¿no? Una Masamune, sí. O a lo mejor un par de horas del tour tampoco estaría mal, ¿no? Con una media hora me doy. No pasa nada. Un viaje pagado a Japón a probar un poquito de sushi. Estaría muy bien, ¿no? Sí, yo no me quejaría. Muy bien. Aquí están nuestros datos de... Aquí están abajo nuestros datos de contacto. Entonces, ¿qué más tienen, chicos? Yo tengo los míos, si queréis. Fuera de bromas. Yo quería nada más, así como para cerrar, terminar con esta parte de cómo eran más o menos las batallas medievales, ¿sí? Con respecto a las películas, ¿no? Hace ratito estábamos hablando de que los espartanos en la película de 300, que es una película que aborrezco, parecen ninjas, ¿no? O sea, hacen comportamiento completamente... No tiene nada que ver con lo que sería parece un show de solo para mujeres en lugar de auténticos guerreros. Desde luego. En Hollywood hay demasiados anacronismos, a final de cuentas. Claro. También hay que partir de una base que se hace la película a raíz de un cómic. El cómic está muy romantizado y al final quieren ser fieles al cómic, quieren también llamar la atención y se crea una especie de leyenda alrededor del guerrero espartano, que era muy bueno, que era el mejor. Sí. Bueno, ahí tiene sus cosas, sus formaciones de batalla en forma de falange tal con sus escudos son reales. Hay cosas que son reales. Sí, no. Pues, bueno, que resistieron que resistieron en las Termópilas también es real. Sí. ¿Contra cuántos? ¿Contra cuántos? Ahí es donde está, cada autor te va a decir, contra 1.000.000, contra cientos, ya veríamos, ¿no? En realidad. Pero la falange realmente fue una de las mejores formaciones hasta que llegó la Legión Romana. O sea, la Legión Romana fue la pistola de la época, o sea, fue la que cambió. Espectacular. Eso daría para un podcast entero, ¿no? Sí, las formaciones de batalla. Ya. Y eso es lo que, ¿no? O sea, cuando decías que la espada ropera no servía en combate, pues era esta parte, o sea, no tenías mucho espacio para moverte, no puedes hacer muchos movimientos. En realidad, las peleas eran un poco más aburridas de lo que parece. O sea, eran dos frentes, uno contra otro, y prácticamente estar detrás del escudo y picar al enemigo.
y se utilizaban armas como las lanzas para jalar a un enemigo fuera de la formación y matarlo. Pero en realidad ibas caminando sobre cadáveres, ¿no? O sea, no era un todos contra todos ese combate. Entonces, armas que estuvieran de un alcance muy largo no te servían, no las podías blandir con fuerza. O sea, intenta golpear a alguien fuerte con una escoba a menos de 1 metro de distancia, no le vas a hacer daño jamás, ¿no? Por supuesto. Y además otra cosa es que en la guerra real, o sea, lo que atacabas eran, por ejemplo, los flancos. Claro. O sea, eso pasó ya ahora a los libros de autoayuda, Ajá. pero lo que atacabas eran los flancos. No ibas de lleno al frente. Entonces, sí, no, además, bueno, que ahí es donde la Legión Romana siempre ganaba. O sea, ¿por qué? Porque la falange, muy bien, es impenetrable, pero le das por los lados y no puede hacer nada. Sus lanzas son larguísimas, no pueden girar. La Legión Romana, ¿qué hacía? Tenía banca, ¿no? O sea, tenía soldados que no estaban luchando, que estaban esperando solamente su turno, y si te empezaba a rodear los flancos, la Legión tranquilamente podía solo girar y estaba lista para venderse del otro lado. Y no podía formar un ejército de falange tan rápido y con gente fresca, además, ¿no? Además, muy acorde a lo que estáis diciendo sobre las formaciones de guerra, hay una romantización del cine, que es este 1 versus 1, que se ha sacado el cine todo el rato de yo contra otro guerrero, tal, y eso en Japón sí que se daba, ¿no? Tenían que ser protagonistas. O este todos contra todos, así un poco anárquico. Lo que se buscaba y lo que hacían los guerreros habitualmente era no quedarse solos. Claro. Porque era lo fatal para ellos, como se quedasen solos y estuviesen rodeados de enemigos, era horrible. Entonces las formaciones se tenían que seguir a rajatabla, porque si no, se rompía una formación y ya ahí no había Dios que te ayudase, porque ya estabas perdido, da igual el guerrero que fueras. Claro. Y de hecho hay otro comentario para el uso de la caballería, ¿no? Aquí me voy a poner el pie yo solo, y es que estas famosas cargas de caballería, ¿no? Que siempre vemos en las películas, de hecho la carga de los Rohirrim, que es de los momentos más importantes en mi vida hasta ahorita, del Señor de los Anillos, no es así, ¿no? O sea, los animales, no puedes pasar. Se asustan. Los animales se asustan, o sea, un caballo no va a ir corriendo contra una lanza, ¿no? O sea, se iría, se saca la vuelta. La caballería, ¿dónde funcionaba? Para atacar los flancos, y precisamente cuando un ejército estaba en desbandada, es ahí donde las muertes se hacían realmente. Perseguían a la gente y no había quien, o sea, ahí eran las verdaderas muertes. En una batalla como tal, no morían miles y miles de personas, sino hasta que había una desbandada. Y de hecho es que la gente también podía elegir no pelear. De repente, o sea, ¿sabes que las fuerzas son iguales? Creo que esto no está... Ya, llegamos a mejores términos. No siempre se encontraba. Y de hecho, en esa caballería se dejó de usar, por ejemplo, o sea, no se usaba más bien la espada recta, sino que se usaba la espada curva, como el sable, o como por ejemplo la cimitarra, ¿no? Porque si fuera recta, parte del golpe te lo llevas, te lo llevas en el brazo. Entonces, al ser curva, exactamente, lo absorbes. Entonces, la espada curva lo que hace es que, pues, como machete, ¿no? Corta cabezas y deslizas, exactamente. Exactamente, y sigues andando con tu movimiento. Claro, hay que ver también la diferenciación, ¿no? De espadas curvas, para pinchar, para cortar, para, bueno, los estilos de lucha y la situación. Y para cerrar este episodio nada más les tengo un dato así que me interesa mucho sobre las batallas y la diferencia de que hasta ahorita hemos estado del otro lado del charco para nosotros en cuanto a batallas. Y no tiene ninguna alusión de nada pero voy a hablar de la conquista, ¿no? De la conquista de España a lo que es América. Y es que acá en América tenían un códigos de combate también, no como el samurái, pero es que, por ejemplo, los mexicas nunca peleaban de noche. Los españoles entendieron que de noche podían entrar a un campamento y estaban todo el mundo desarmado y podían hacer ahí matanzas, ¿no? Y la otra que en las peleas entre los mexicas acá en México había un abanderado que era el líder. Entonces, si capturaban la bandera, se acababa la batalla. Era más no era un juego porque sí moría gente, pero era diferente, ¿no? Entonces, en las crónicas se nos narra cómo Hernán Cortés, ante una batalla que estaba perdiendo, una de las mujeres indígenas, no recuerdo ahorita si es la Malinche o tal, pero le dice, oye,
ve y quítale la bandera a ese señor de allá. Y automáticamente tomó el caballo, fue corriendo, lo decapitó, le quitó la bandera y se acabó la batalla y salvó a su gente, ¿no? Claro. Es una diferencia, es un dato que quería traer aquí a Qué complicada es la historia, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Que cuántas atrocidades se hacen y cuántas pérdidas de vida se ha llevado a cabo en el mundo, ¿no? En todas las guerras. Sí. En todas. Y en las invasiones ya ni te digo, ¿no? Ya. Yo un comentario que siempre hago, o sea, yo creo que si los mexicas hubieran llegado a Europa, habrían hecho exactamente lo mismo. Eso es un comentario que repito siempre. Fue tecnología. Llegaron primero allá y ya. O sea. Sí, claro. Hay un libro muy acorde a eso. Hay un libro muy acorde a eso. Hierro, armas y virus o bacterias, no me acuerdo el nombre en inglés, ahora mismo no me acuerdo, está en inglés el libro y trata sobre eso, ¿no? La evolución según en el sitio donde estabas, ¿no? Y esto viene muy acorde con la tecnología. Así que si alguien quiere buscar el libro, es eso, es virus, armas y hierro. Y ahí cuentan muy concretamente por qué una zona geográfica evoluciona mejor o evolucionó más que otra tecnológicamente y demás, ¿no? África versus Europa y estamos muy cerca y era a veces por los animales que habían en un lado y en otro. No, y eso que dijiste tú de los virus y bacterias, pues también, porque no solamente fueron diezmados por las guerras, sino que llegaron aquí y pues los indígenas se morían de viruela, de caries, por ejemplo. Y los españoles también contagiaron mucho, pero también se contagiaron mucho y también tienen algo muy peligroso para el español, que fue en la conquista el mal de altura, ¿no? Que en algunos sitios de Latinoamérica... En Bolivia, por ejemplo. Y todo ese tipo de zonas que, bueno, luego se van conquistando, tal cual, pero conforme va llegando la colonización, allí se van enfrentando a diferentes cosas, ¿no? Y es verdad que nosotros allí llevamos muchos virus y bacterias que eran devastadores, ¿no? Porque aquí ya estábamos adaptados, pero aquí no, era nuevo. Pues eso. Bueno, yo les tengo un último dato, que la última guerra en donde se usaron espadas efectivamente fue en la guerra ruso-polaca. Ok. Y el último guerrero que oficialmente usó una espada en una guerra fue Jack Churchill. No es familiar de Winston Churchill, pero fue un suboficial británico que peleó en la Primera y Segunda Guerra Mundial y él probablemente era un friki de las espadas porque llevaba consigo una espada escocesa a todas las batallas. El cuate desgraciadamente la perdió en la Segunda Guerra Mundial. No murió, pero perdió su espada. Pero oficialmente es el último espadachín oficial en una guerra. De hecho, en las guerras ya más avanzadas, hemos hablado ya de la ropera, concretamente para referirnos al siglo XVI, XVII y XVIII, si usabas espadas, algo estaba mal. Era el último recurso. Era el último recurso. Claro. Sí, así fue. O sea, incluso pues ahora se siguen utilizando de manera ceremonial, ¿no? En caballería es muy común que, o sea, tenemos cuerpos de caballería todavía, ¿no? En algunos ejércitos hay cuerpos de caballería, pero pues son solo, pues de manera más ceremonial. Por honor. Pues nada. Por algo extraño que se llama honor. Eso así es. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más o cerramos este episodio Avengers extraño de la caverna de ánimas junto con el cuartel? La caverna cuarteliana. Solo es eso lo que estáis comentando, ¿no? Que las películas han romantizado demasiado la guerra. La han hecho demasiado atractiva para lo que es luego, de verdad. Claro. Es una escabechina, en muchas ocasiones caminas entre heces, sangre y orín, aparte de los cuerpos yacidos en combate, pero evidentemente es muy complicada la guerra. Ya fueran espadachines, ya sean japoneses y samuráis, da igual, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho las espadas, concretamente ya lo he dicho, la ropera. Y bueno, algún día, pues bueno, podemos hablar mucho de la espada ropera, que me parece un arte. Igual que he dicho que no servía para campo abierto en una guerra, sí que era muy buena y letal en 1 versus 1. Claro.
Y es por ejemplo, el sable que se utiliza en el deporte de, ¿cómo se llama? De la esgrima. Del esgrima, ajá. Es una variante, es una variante, exacto. Porque la empuñadura de la esgrima es muy diferente, obviamente. Es una empuñadura que se coge como si así, ¿no? Se coge más así, si esto es la punta, ¿no? Es que nadie no lo está viendo la gente, pero estoy haciendo un agarre. Los de YouTube sí. Los de YouTube sí, ¿no? En iVoox y demás, Spotify no, pero están siendo un agarre diferente, ¿no? Y al final van más al toque, ¿no? A dañar, a tocar y a puntuar, ¿no? Claro. Una estocada. Pero es muy interesante lo que has dicho. Sí, es un estilo de espada muy parecida a la que se usa en esgrima actualmente. Deporte olímpico. Claro. ¿Y entre tu colección tienes una ropera? No. Yo soy más friki. Yo tengo colección de espadas que salen en el cine, fíjate, o en el cine o en las series anime. La romantización. Efectivamente. Ahí está. Porque me gusta, ¿no? Coleccionar ese tipo de espadas y me parece muy bonito. Una colección así me parece bonita. Pero es verdad que no tengo ese tipo de espadas porque son muy caras. Claro. Sí. Son mucho más caras que las réplicas del cine. O sea, un martillo de Thor aquí en España te puede costar aproximadamente 120 euros, que es una exageración. Pero una espada de Toledo, ropera, réplica perfecta, te vas a Toledo y de los 600, 700 euros no baja. Claro. Entonces, claro. Aparte es un arma blanca, tienes que sacar permisos. Permisos, bueno, sí, claro. Claro. No, pues bien. Pues quizás en algún punto tengamos toda nuestra espada ropera. José, esperemos eso. Conforme va el mundo, un retroceso no nos vendría mal, ¿eh? También te digo, ¿eh? Un pasito atrás. No sabemos. Un pasito atrás de vez en cuando para enseñarnos que no somos tan fuertes, ¿no? Con este COVID ha llegado ese momento de pensar un poco y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Claro, muy bien. Claro. ¿Y dónde te pueden encontrar, José? A mí en iVoox, en Caverna de Ánimas, y en nuestro Instagram. ¿Vosotros qué tal lleváis el tema del misterio? ¿Os gusta el misterio o no os gusta? Checo es misterioso, más bueno, di Checo. A ver, no es que no me guste, es que yo soy la parte escéptica, ¿no? Siempre del misterio. No sé, a nosotros en el cuartel nos han pedido varias veces hablar de ovnis, cosas por el estilo. Y yo digo, a ver, cuando tenga información que se haya sometido a revisión por pares, información académica, lo hablamos. Pero evolucioné hace 15 años, tal vez estaba en la parte conspiranoica, de que el gobierno nos controla, etcétera, y ahora soy más renuente a este tipo de... Es que ahora forma parte del gobierno, entonces... ahora ya eres parte de las fuerzas especiales. Sí. No, yo era por decir, oye, que yo os invito a mi canal cuando queráis a hablar de cualquier cosa, La Llorona, lo que sea, ¿no? Porque hay muchas tendencias a hablar de cosas que no sabemos y qué mejor que gente de allí para hablar de eso, ¿no? De cositas, ¿no? De historias, leyendas. Yo os invito cuando queráis a mi canal, cuando queráis. Una tertulia cavernaria cuando queráis. De hecho, muchas gracias. Muchas gracias. Y justo vamos a hacer una pequeña pausa de este video. Ya volví a mi pausa, lo siento. Solo fui a mi biblioteca, precisamente, honrando tu invitación. Aquí tengo un par de libros que me compré hace poco de leyendas de Veracruz. De Veracruz. Qué bonito. Y aquí viene La Llorona, por ejemplo. Qué bonito. Aquí, si nos invitas a tu canal, a lo mejor podemos tener leyendas de Guanajuato también. Unos libritos excelente, claro que históricos. Sí. Guanajuato tiene a tirar para arriba dices, ¿no? De leyendas. Estáis invitados siempre. Excelente. Cuando queráis, estáis invitados. Además, las historias de Latinoamérica, las leyendas de este tipo de índole, a mí me parecen muy bonitas, ¿eh? Y además, contadas por dos personas que viven allí, qué mejor, ¿no? Que vaya yo a contar historias que no me corresponden. Bueno, nosotros tenemos un podcast de contar historias que no nos corresponden, pero igual. No, igualmente, este fue un crossover nada más para atender el tema de las espadas, pero igual, con gusto te invitamos un día a que contemos una historia, que participes con nosotros de cosas que creías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprenderte.
Así es. Yo, cuando queráis, estoy ahí, con vosotros. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por invitarme, ha sido un honor. Me ha gustado mucho la conversación, se me queda corta a mí, se me queda corta ¿Sí? personalmente. Me Sí. quedaría 3 horas más hablando. Hemos dado 4 o 5 pinceladas muy por encima de espadas, que ha sido básicamente una charla muy interesante y, bueno, que se ha convertido en una charla muy interesante y veníamos a hablar de espadas y al final hemos hablado de muchas cosas que también son de interés, o al menos a mí Claro. me interesan. Bienvenido al cuartel. Pues esa es. Vamos a ver que la gente nos diga, si quieren un round 2 de este. Eso. Si quieren que vuelva a venir. Mira, pues, por ejemplo, Checo en el capítulo de los samuráis quería un duelo en la playa con katanas. Claro, entonces no lo tuvo específicamente esto por cuestiones de COVID y pandemia, pero mira, esto quedó bien, esto quedó bastante Oye, bien. podemos hacer un duelo con katanas de foam y así no salimos heridos, ¿no? Excelente. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por venir, José Ángel, y pues recuerden que nos pueden seguir a nosotros en Cuartel Podcast en Instagram, el Cuartel Podcast en Facebook, estamos ya en YouTube y en todas las plataformas famosas de podcasting. Excelente. Y nos pueden dar su dinero, ¿dónde, Checo? En buymeacoffee.com/Cuartel Podcast, que aparecerá aquí abajito. Así que exactamente. Ya con participación de España, ya nos pueden depositar también en euros sin problema. Eso, que depositen, que eso sí, ¿no? Que porque acuérdense que necesitamos 200 euros para ir al Club de Espadas. Para ir al Club de Espadas. Ah, exactamente. O mejor, que ellos os den los 200 euros y os inviten al Museo de las Espadas de allí de Japón. Sería ideal, ¿no? Sería ideal. Así es. Ideal. Muy bien. Un placer, chicos. Igualmente. Placer, José Ángel. Hasta luego. Chao, chao.